tienes un vector B, ¿cierto? Este momento aquí, el vector A, aquí hay un ángulo θ1, y este es el vector B, ese que está ahí en amarillo. Dicen calcule las componentes en X y en Y de los vectores. Las componentes en X, aquí tenemos, este va a ser AX, este vector que está aquí. Y la componente en Y es este que está aquí, AY, este vector. ¿Cierto? Este mismo, que es este mismo que está aquí. Bien, para el vector A es lo mismo, es fácil. Fue la primera cosa que tú hiciste. Ahora te están dando, bueno, aquí hay una proyección así, y te dicen que este ángulo, voy a llamarlo θ2. No me interesa cuánto vale ese ángulo. Ahora. Y tú tienes las magnitudes de los vectores. Tienes la magnitud del vector A y la magnitud del vector B. ¿Cierto? Eso lo conoces. Ahora, ¿qué pasa si tú proyectas, si tú haces, aplicas el seno de θ2 y el coseno de θ2? Entonces, él te va a dar una proyección. Es como si tú tuvieras otro eje aquí, donde ahora tú vas a tener como si fuera un eje primado. Vamos a quitar este señor de aquí. Este es el vector B. Entonces, este como si fuera un X', otro eje, y aquí vamos a decir, no salió nada. Este es otro eje, Y, que vamos a llamarlo Y', ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tú tenías que hacer? Si proyectabas en el eje X, tú ibas a tener un vector, ese otro vector, vamos a llamarlo, un vector, vamos a coger aquí otro color, rojo. Entonces, cuando tú proyectas aquí, usando θ2, te va a dar un vector aquí, vamos a llamarlo Bx'. Es decir, él está en X', ¿cierto? Y tú cuando lo proyectas acá en el eje Y, tú vas en ese eje Y, otro eje Y primado, te va a quedar un B2, Y, B2 no, By', la componente en Y, en el eje primado, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Ese que está aquí, ese Bx', no es la componente en X que tú necesitabas buscar. ¿Qué es lo que tú tenías que hacer? Tenías que proyectar nuevamente sobre esta línea que está aquí. Vamos a escribirlo aquí nuevamente. Que Profesor, una Bx'. pregunta, disculpe. Usted tuvo la Dígame. grabación, ¿cierto? Sí, yo detuve la grabación. Igual se está grabando el ejercicio. Ah, ok. Bien, entonces, listo. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? Este es el mismo θ1 por geometría, ¿cierto? Este ángulo es el mismo, este que está aquí, θ1. Entonces, propuesto por el vértice de geometría, esos dos ángulos son iguales. Entonces, como ya tú conociste Bx', ¿cuánto es Bx'? Bx' es la proyección de B en ese eje X primado, ¿cierto? ¿Cómo lo consigues? Por el coseno, ¿cierto? Va a ser la magnitud de B por el coseno de θ2. Ahora,
la proyección ahora sí en X, este sí es el eje X, ¿cierto? Que es este mismo eje que está acá. Entonces, ¿cuál es la proyección en X? Tengo que proyectar a ese señor en el eje de las X. Entonces, Bx, ahora sí, el vector B en el eje de las X, ¿a qué va a ser igual? Él es el cateto opuesto, este vale Bx. Ahora sí, ese señor es Bx. ¿A qué es igual? Simplemente a Bx' por el coseno de teta 1. ¿Pero cuánto vale Bx'? Vale la magnitud de B por el coseno de teta 2 por el coseno de teta 1. Y ya con eso te iba a dar la componente en B del vector. Entonces, la componente en X del vector R resultante, ¿quién es R? R es la suma del vector azul con el vector amarillo. Vamos a escribirlo acá. Vamos a trazar ese vector. ¿Qué color le ponemos a este tipo? Vamos a colocarle negro. Ese es R. Y R tiene una componente en X. ¿A qué va a ser igual la componente en X de R? Va a ser igual a Rx, porque él tiene una componente en el Rx. Va a ser igual a AX, ¿cierto? Que es la magnitud de este vector que está aquí. AX, vamos a colocar aquí. AX es igual a la norma de este vector AX. Pero yo lo conozco cuánto es AX porque yo lo calculé con el coseno de teta 1. Entonces, AX coseno de teta 1 más Bx. ¿Cuánto vale B en X? Vale B coseno de teta 1 por coseno de teta 2. Entonces, bueno, aquí, perdón, aquí esto es B, aquí simplemente esto es A, porque es la magnitud del vector A, coseno de teta 1. Aquí yo esto lo puedo sacar como un factor común, coseno de teta 1, que multiplica a más B coseno de teta 2. Y listo ya. Y lo mismo hace con el eje Y. Entonces, este vector en rojo que está aquí, que es BY', que está ahí, él no es la componente en Y, tú tienes que proyectarlo en el eje Y. Este es el eje Y. Entonces tú tienes que proyectar ese vector que está ahí, lo proyectas en el eje Y. ¿Está claro? Pues quedaron gringos con lo que yo hice. Simplemente es un análisis geométrico. ¿Alguna pregunta? ¿Sí me escuchan? Siga, siga, profe. Sí, profe. Ya les dije ya casi todo. Para el eje Y Profe, tienen que hacer un Haga análisis procedimiento. totalmente lo mismo. lo que está a la derecha de Rx, A por coseno de teta 1, ¿eso cómo lo hay? O sea, ¿de dónde sacó eso? De todo lo que he venido, lo que expliqué ahora. La fórmula esa que está ahí, A por coseno de teta 1 más B por coseno de teta 1 por coseno de teta 2. Simplemente es cuánto vale AX. AX es esta distancia que está aquí. Es esta distancia que está aquí, AX.
esa distancia que está ahí es AX, que es simplemente A por coseno de teta 1. Y lo otro BX fue esto que acabo de explicar ahora. Este señor que está aquí. ¿De dónde venía él? Que era lo que tenía que Ya, yo ya, pasar. ya. O sea, no, ya. Y Ya para la Y cogí tiene ya. que hacer lo mismo. Para la componente en Y tiene que hacer lo mismo. RY va a ser igual a quién? A Y más BY. ¿Pero quién es AY? A por el seno de teta 1 más BY. Bueno, BY ya tienen que ustedes terminarlo. Que probablemente va a ser algo parecido con esto de aquí, pero con un seno, ¿no? Muy probablemente. Después, ¿cómo determinan, si ya conocen a X, a RX y RY, cómo determinan la magnitud de R? R es igual a Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. No sé qué más pedía el problema. El ángulo del eje X más X. Entonces, el El, ang- ángulo, ya ustedes el saben ang- cómo se determina el ángulo. Teta, vamos a llamarlo así, el teta es el ángulo que hace el vector este que está aquí. Vamos a llamar ese ángulo aquí teta. Simplemente es igual a cotangente de Ry sobre Rx. Ya conocen Ry y Rx. Calcular la tangente inversa del radio entre Ry y Rx y ya. Simplemente que el ejercicio, pues, tenían que hacer ese análisis geométrico. Profe, pero yo quiero ver qué resultado le da a ustedes. Hágalo y para ver, todavía hay tiempo. No, ese te tocaba a ti. O sea, qué es lo que toca hacer? Reemplazar y ya. Pues ya yo lo hice prácticamente todo, el ejercicio. Sí. A mí no me interesa cuánto da en números. A mí lo que me interesaba era el análisis matemático que tenían que hacer para resolver ese ejercicio. Ya datos no, ya es colocar, simplemente reemplazar. ¿Cuánto vale teta 1? Ese me lo da el problema. ¿Cuánto vale teta 2? Me lo da el problema. ¿Cuánto vale la magnitud de A? Me lo da el problema. ¿Cuánto vale la magnitud de B? Me lo da el problema. Entonces, yo lo puedo dejar todo expresado, lo dejé todo expresado en términos de las variables que me da el problema. Simplemente al final reemplazo y ya, pero eso no me interesa. A mí me interesa el procedimiento, el análisis. ¿Alguna otra pregunta? Listo, profe. Bueno, si no hay más, pues nos vemos entonces el próximo viernes.